Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Y ese va a ser el primer video de una nueva serie que yo estaba prometiendo hace tiempo en mis redes sociales, que se intitula Proverbios para Padres. Y esa va a ser la primera parte. Y ese proyecto surgió en una conversación con unas amigas que estábamos hablando de crianza de hijos, ¿no? Y se mencionó el libro de Proverbios. Y entonces justo también en esa semana me tocaba empezar en mi lectura cronológica de la Biblia, empezar a leer Proverbios. Y entonces yo decidí leer Proverbios con una mirada de madre. Pero yo empecé, y en realidad hasta el fin, fue con un estudio personal, ¿no? Todos mis estudios yo hago para mí. Yo nunca preparo un estudio para otra persona, ni los estudios que yo hago con las mujeres de mi iglesia. Yo no hago pensando en fulana, en cicrana, en beltrana, no. Yo digo, Dios, ¿qué quieres enseñarme a mí con esa mujer, con ese personaje, con esa persona, con ese libro de la Biblia, con ese versículo, ¿no? Con ese principio? Y de ahí yo comparto lo que Dios me enseñó, ¿verdad? Pero mi mirada nunca hacia los demás, mi mirada siempre hacia mí, mi corazón, mi carácter, mis pecados, ¿no? Entonces yo empecé el Proverbios así y entonces mientras yo iba haciendo, wow, yo sentía como un fuego así que consumía mi corazón porque wow, 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 ¿no? El Espíritu me confrontó en muchas áreas, en muchas cosas, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar Proverbios porque Proverbios es un libro de practicidad, ¿verdad? Son consejos sabios, prácticos para la vida. Incluso los primeros versículos del capítulo 1 explican lo que son los proverbios y yo les voy a leer. La, todos los versículos, quizá uno o dos, está en la nueva versión internacional, pero la mayoría está en la nueva traducción viviente. Perdón, que es la traducción que yo estoy leyendo en esa última vez que yo empecé a leer la Biblia en orden cronológico otra vez, ¿no? Entonces, pongan atención, mira cómo empieza el libro de Proverbios, que fue eso que me capturó también, ¿no? Y decir, wow, tengo que ver eso, ¿no? El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que no tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Esos son los primeros 7 versículos de Proverbios capítulo 1. Y yo cuando leí eso, yo pensé, wow, yo quiero que mi hija sea sabia, inteligente, que ella haga lo correcto, que ella sea justa, que ella sea imparcial, ¿verdad? Que ella sepa discernir las cosas, que ella tenga conocimiento de las cosas. Yo no quiero que ella sea una insensata y quiero también que ella aprenda a temer al Señor. Entonces yo pensé en estudiar proverbios con esa mirada de madre, ¿no? Y ver cuáles eran las cosas que yo podía usar los proverbios como practicidad, con práctica en la crianza de mi hija, ¿no? De Ana Julia. Y entonces yo quiero compartir con ustedes las cosas que Dios me enseñó en ese estudio de Proverbios para Padres que me duró como 3 meses más o menos porque yo estudiaba un capítulo por día, ¿no? No, fueron más tiempo porque también yo tuve que hacer una pausa porque hubo un desafío de meditación en nuestra iglesia y yo tuve que pasar 3 semanas en pausa, ¿no? Pero yo intentaba estudiar un capítulo por día para sacar el jugo mismo, ¿no? De cada capítulo. Y entonces yo busqué en un diccionario cuál es el significado de proverbios. Y el diccionario dice así, proverbio, sentencia o refrán. Expresa con brevedad y eficacia alguna verdad conocida o una observación perspicaz acerca de la vida práctica.
la Biblia, no, yo tengo una Biblia de estudios y entonces yo busqué también cuál era el concepto que acá no me daba de proverbios y el resumen es así. Los proverbios son una colección de máximas morales y religiosas que contienen instrucción acerca de la manera correcta de vivir. También contienen discursos breves sobre sabiduría, justicia, templanza, trabajo, pureza y etc. En estos dichos concretos y expresivos se describe un gran contraste entre la sabiduría y la insensatez y entre la justicia y el pecado. Entonces yo empecé a evaluar mi postura, mi conducta como madre, ¿no? A respecto de algunos proverbios. Y hay algunos proverbios que cuando yo leo ustedes, pero ¿qué tiene que ver eso con paternidad, con maternidad, con crianza de hijos? Hay unos proverbios que parece que no tienen nada que ver, pero el Espíritu Santo me confrontó a respecto de algunas cosas y es eso que yo voy a compartir con ustedes, ¿está bien? Van a ser proverbios aleatorios porque yo intenté separar por temas y esos primeros fue lo que yo elegí para hacer la introducción de esa serie. El primero es Proverbios capítulo 14, versículo 2, que dice así: los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo desprecian. Yo cuando leí ese versículo, yo paré y pensé, ¿no? Y es en realidad una verdad confirmada en mi corazón, que es algo que yo ya compartí algunas veces en mis redes sociales, ¿no? Que yo pienso que yo como madre no tengo solo que indicar el camino para Ana Julia, ¿no? Yo no tengo solo que decir, hija, tú tienes que ir por ese camino. Yo creo que yo tengo que ir por ese camino, ¿no? Que yo tengo que ser la guía. Una persona cuando paga un guía turístico, cuando va a un lugar, ¿verdad? Él no paga esperando que el guía diga, mira, tú a la derecha, a la izquierda, tú vas y tú vas a encontrar el museo, ¿no? Y ahí tú lees las etiquetas pequeñas que tienes y tú vas a saber qué obra de arte es, el autor y para qué sirve, en qué momento. No, si tú pagas un guía, ¿verdad? Tú quieres que él te acompañe, que él te muestre el camino, en el sentido de que él vaya delante de ti, ¿no? Y que él te vaya dando las instrucciones de cada suceso, de cada cosa, de cada lugar. Entonces los padres son más o menos así, son esa guía que Dios pone en la vida de los hijos, con la autoridad que Dios nos da, ¿verdad? No solo de indicar el camino, sino de ir por ese camino. Hay un otro proverbio súper lindo que da base y él es un poco más claro que ese de 14, ¿no? Que es el Proverbio 20, versículo 7. Dice así: los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos, que pisan sus huellas. Y durante todo el estudio, la mayoría de los capítulos, de los versículos que me llamaban la atención, yo me hice preguntas para que yo misma me contestara. Y entonces yo también voy a hacer esas preguntas para ustedes. Y cuando yo leí Proverbios 27, voy a repetir, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Yo me pregunté, a mí me gustaría que mis hijos se espejaran en mí. Me gustaría que ellos pisaran las mismas huellas de vida que yo pisé, ¿no? Y para evaluarme a mí misma, ¿será que la manera con que yo estoy viviendo es la manera que a mí me gustaría que mi hija se espejara en guiarse, ¿no? ¿Será que yo podría decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo para ella? Sé, hijita linda, sé mi imitadora como yo soy de Cristo, ¿no? Hay un dicho popular muy famoso, ¿no? Que dice, haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Y ese proverbio no es bíblico, ese dicho, perdón, no es bíblico y no viene de parte de Dios, ¿no? Y yo tengo base bíblica para eso. Mateo capítulo 15, del versículo 12 al versículo 14, y Romanos capítulo 2, del 17 al 24, habla de los fariseos, de los maestros de la ley, no que ellos eran guías ciegos que guiaban a la gente. Ellos, porque ellos vivían así, ellos decían para que la gente hiciera las cosas, pero ellos practicaban cosas diferentes. Y eso era lo que Jesús estaba todo el tiempo diciéndoles, mira, ustedes son una raza de víbora, porque ustedes imponen cargas muy pesadas sobre el pueblo, pero
ustedes no cumplen, ustedes no lo hacen, ustedes son ciegos que guían ciegos, porque ellos usaban ese dicho, ¿no? Hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Y eso no es, ¿no? El modelo correcto de Dios. Entonces, se me quedó esa pregunta, ¿no? En mi mente y en mi corazón al respecto de, ¿será que la manera como yo vivo es la manera, ¿no? Que a mí me gustaría que mi hija siguiera, que ella se guiara, ¿no? Para vivir también. Otro proverbio es del proverbio capítulo 15, versículo 14, que dice así: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura, ¿no? Y ahí la pregunta que yo me hice, ¿no? ¿De qué fuente bebo yo, Julie, para la crianza de mis hijos, de mi hija? ¿No? ¿De qué fuente estoy bebiendo yo para enseñarle a ella, ¿no? El camino, para guiarla? ¿De qué fuente? Yo estoy leyendo libros aleatorios, yo estoy leyendo cualquier cosa respecto de crianza de hijos, libros filosóficos, libros de sociología, libros de no sé qué, libros de no sé qué más, pero yo estoy leyendo la Biblia. La Biblia es el manual de la vida del cristiano. La Biblia te guía, la Biblia te dice cómo debes crear a tus hijos. Tú no tienes que hacer, ¿no? Incluso porque los niños nacen, pero no vienen con un manual, ¿verdad? Uno no sabe, yo no sé ser madre, yo no sé ser madre, pero la Biblia me guía, ella me enseña cuáles son los patrones, las cosas, lo que es importante, ¿no? Y yo no estoy diciendo que está mal leer otros libros, lean, por favor, infórmense lo máximo que puedan, pero no desprecien la Biblia como fuente principal, ¿no? De la crianza de sus hijos. No desprecien, porque a veces uno, porque la Biblia habla de salvación, la Biblia habla de amor, la Biblia habla de venganza, la Biblia habla de eso, pero la Biblia no habla de crianza de hijos. Claro que sí. Y si tú no ves eso, entonces pide a Dios que guíe tu corazón. Esa es una de las oraciones que yo más hago a Dios. Señor, guía, me guía, que tu Espíritu Santo sea el guía. Yo necesito ser la mamá que Ana Julia necesita para cumplir tus propósitos, ¿no? Guía mi corazón, guía mi mente, guía mis decisiones, para que un día ella pueda tener la misma visión que un día tú me diste respecto de mis padres, que ellos fueron los padres que yo necesité tener para que yo estuviera donde yo estoy, para que yo hiciera lo que yo estoy haciendo dentro de tu voluntad, ¿no? Entonces, ¿de qué fuente bebo yo? Yo elijo cualquier literatura, yo elijo cualquier libro, para que sea la fuente de donde yo estoy sacando las ideas, la creatividad, para que ellos tengan una buena educación. ¿Será que esos libros están ayudándome a guiar a mis hijos al blanco correcto, que es la salvación de ellos? Es el cielo, es que ellos encuentren su propósito en Dios, ¿no? O yo solo los pongo enfrente de la tele y dejo que la vida los guíe, que la iglesia los enseñe, que la escuela los enseñe. Hay tantos programas programas basura, dibujos que nosotros pensamos que no tienen, un montón de muñequitos bobitos que están allá jugando y hablando, pero esas cosas no llenan la mente de nuestros hijos con lo correcto, llenan su mente de tontería, de cosas necias, ¿verdad? Y tienen mensajes subliminares. Voy a dar solo un ejemplo para ustedes. Cuando yo era más joven, así, ¿no? Así, un poco más de adolescente, a mí me gustaba mucho ver esas series de adolescentes, ¿no? Por ejemplo, iCarly, ¿no? Pero otras también. Y yo no veía ningún mal, en realidad yo pensaba que era bacán porque no tenía escenas de sexo, no tenía escenas de violencia, no era algo sano. Hasta que acá ya en Perú, cuando ya teníamos Netflix, yo voy a ver una serie, pero yo no conocía bien, no decía, voy a ver, Carly, que me gustaba, ¿no? Antes, y yo empecé a ver. Yo quedé así, wow. ¿Cómo que yo asistía a eso y pensaba que era sano, verdad? Son niños de 12, 13, 14, 15, 16 años.
que tratan a los adultos como idiotas. Todo el tiempo ellos inculcan la falta de respeto a los adultos. Ellos tratan a los adultos como tontos, como idiotas. Y que ellos son los que saben todo, ellos son los cools, ellos son... Y esa es la idea que entraba en mi cabeza. Esa es la idea que entra en la cabeza de nuestros hijos con programas bobitos que pensamos que no tienen nada que ver, pero que influencian para el mal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de qué fuente bebo y de qué fuente yo estoy permitiendo que mis hijos beban. Porque mira ahí lo que dice el versículo. Los que siguen el buen camino temen al Señor. ¿Ese es el versículo? No, perdón. Es el sabio tiene hambre de conocimiento, el sabio quiere conocer, él quiere aprender, él quiere buscar, ¿no? Y el necio se alimenta de ¿qué? De basura. Entonces, si yo quiero que mis hijos tengan conocimiento, entonces yo tengo que enseñarles la fuente correcta de conocimiento y no llenarlos de basura para que ellos sean necios, ¿verdad? Otro proverbio, Proverbios 16:1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor, ¿no? Ese de ahí me trajo a la memoria que mucho antes de que yo soñara con ser madre, que yo ni quería ser madre, yo ya quería saber también lo que la Biblia hablaba al respecto de crianza de hijos. Yo ya leía libros cristianos, yo ya buscaba versículos porque yo pensaba, voy a ser misionera, esposa de pastor, perdón, voy a hacer consejería y van a venir madres, yo tengo que saber lo que dice la Biblia al respecto de eso, ¿verdad? Entonces, yo ya me planeaba desde antes, ¿no? De estar allí, de estar allí, de estar... Yo hacía, ¿no? Mis planes ya pensando en el futuro, ¿verdad? Y no imaginé que en los planes de Dios venía la práctica, ¿no? La hija. Y mira, yo también me acordé de que cuando yo estaba embarazada, ¿no? De Ana Julia, yo pedía muchísimo a Dios que ella tuviera la personalidad y el carácter que se encajara dentro de nuestro ministerio. Porque en otro video yo conté para ustedes, ¿no? Que es, no es fácil, que en una misma época, Dios nos llamó a la paternidad, ¿no? Porque fue Erico y a mí. Y a la vez también Dios nos llamó, para empezar la iglesia. La iglesia recién estaba dando sus pasos, recién estaba bebecita. Y también venir un hijo es mucho trabajo, ¿no? Pero nosotros preguntamos de Dios, nosotros oramos. Y entonces cuando yo estaba con Ana Julia en mi pancita, yo pedía mucho a Dios que ella tenga la personalidad y el carácter, que se encaje en el ministerio, en el llamado que tú nos diste. Y en mi cabeza yo tenía la idea de que ella iba a ser una niña así. Zen, paz, amor. ¿Sabes? La niñita comportada que se sienta y se queda esperando. Hermosa, su papá y su mamá terminar, no, el culto, terminar de hablar con las personas y estar, ya, vamos a la casa, hijita, sí. No, Ana Julia es 100% pilas. Ella está todo el tiempo en movimiento, ella está corriendo para acá, para allá, para acá, para acá, para allá. Pero ella se encaja perfecto, ¿sabe por qué? Porque ella no se queda solo mirando. Ella dice, si estamos poniendo sillas, ella pone sillas también. Y ella pide, mamá, yo quiero poner sillas, y ella trae las sillas. Si uno está con la escoba, ella agarra otra escoba y empieza a barrer también. Si estamos trapeando una mesa, ella agarra un trapito y también empieza a limpiar. Ella nunca reclama porque somos los primeros a llegar y los últimos a salir, al revés. Ella llora cuando tenemos que, no quiero huir, yo no quiero huir, no. El sábado pasado, y fue por esa razón que yo no grabé el video semana pasada, yo no fui a la reunión de jóvenes porque al día siguiente había un almuerzo de premio para las personas que habían hecho el Palabra Fest, ¿no? Un programa de estudio de la Biblia de nuestra iglesia. Y para que fuera más barato, ¿no? Yo preparé la comida. Y entonces, como era para mucha gente, yo empecé a preparar el sábado en la noche. Y entonces yo no fui a la reunión de jóvenes. Y ella lloró, papá, llévame, yo quiero ir a la reunión de jóvenes. Y en la reunión de jóvenes no hay nada para niños. No hay nada divertido para ella, ¿verdad? Pero aún así ella quería estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque ella ama.
ama a los chicos que están, ella ama el ambiente, ella no reclama si tenemos que ir a la iglesia 10 veces a la semana, si tenemos que hacer, ella no reclama porque ella ama lo que nosotros amamos, ella entró en el ritmo, ella tiene esa misma personalidad activa que tiene su papá y su mamá. Yo pensaba una cosa porque yo hice mis planes, pero la respuesta correcta vino de Dios y se encaja. Y no hay un día que yo no agradezca a Dios porque ella es así. Yo veo la gloria de Dios, yo veo la mano de Dios en eso. Y eso para mí es maravilloso. Mira también este lo que dice el versículo 9 del capítulo 16. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Mira también lo que dice Proverbios 19, versículo 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y ahí yo me deparé, ¿no? Dios, ¿hasta qué punto yo puedo planear para Ana Julia, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo soñar algo para ella? Yo pregunté eso de Dios, ¿no? Y hasta qué punto yo puedo interferir en sus decisiones y en sus elecciones, ¿no? Y ahí el Señor me trajo a la memoria el Salmo 139 que dice que todos los días de mi Ana Julia ya fueron escritos y determinados, ¿verdad? Y que ella fue formada por Dios dentro de mí. Dios ya había soñado y planeado ella mucho antes que yo, ¿no? Y entonces que mi preocupación debería ser de que Dios me guiara a mí, que fue lo que yo estaba diciendo antes, que yo oro mucho por eso, ¿no? Que Dios me guíe a mí a través del Espíritu Santo a forjar el corazón de mi Ana Julia al propósito de Dios, no al mío, ¿no? Yo no puedo elegir lo que ella va a hacer, yo no puedo elegir su profesión, yo no puedo elegir con quién ella se va a casar, yo no puedo elegir dónde ella va a vivir, yo no puedo elegir eso. Esos son todo ya está escrito y determinado. Dios la eligió, Dios le dio vida, le quitó y después le devolvió. Todo Dios tiene el control. Entonces, mi papel no es soñar para ella ni por ella. Mi papel es guiarla a querer realizar los sueños de Dios para la vida de ella, ¿verdad? Mira lo que dice Proverbios 21, versículo 2. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. La pregunta que yo me hice, cuando elijo algo, una metodología para mis hijos en su crianza, en su alimentación, ¿lo hago pensando en lo que es mejor para él o en lo que es más cómodo para mí? ¿No? La decisión de ser padres es muchísimo más que realizar un sueño personal o de dejar descendencia. Dios nos da una misión y debe ser hecha con excelencia dentro de la realidad que Dios nos permite vivir, ¿no? No estoy cerrando en una caja una metodología de crianza, pero hay cosas innegociables para Dios y son estas cosas que debemos evaluar. Ni todo será cómodo para nosotros, pero debo comprender y aceptar mis responsabilidades como madre. No dentro de mi perspectiva, sino en los propósitos de Dios para cada persona que Él dio el don de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros descubrimos el embarazo de Ana Julia, yo me acuerdo como si fuera ayer, que algunas semanas después, Érico y yo nos sentamos y empezamos a conversar sobre las cosas que nosotros haríamos y para ella, no para que ella llegara al blanco de ser como Jesús. Nosotros hablamos sobre su alimentación, cómo sería la alimentación de ella, si vamos a seguir las recomendaciones del doctor, si vamos a permitir comida chatarra, todo eso nosotros hablamos antes de que ella naciera, ¿no? Y nosotros tomamos una decisión y también basado en esa decisión nosotros cambiamos nuestros hábitos alimentares, sacamos algunas cosas porque no podemos ser ciegos que guían ciegos, es decir, no puedes comer eso y nosotros estamos comiendo, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos decisiones así, nosotros decidimos al respecto de cómo íbamos a crearlos, de cómo no iba a haber confusión, porque no queríamos que ella se agarrara de eso, ¿no? Ah, pero mi mamá me dijo eso, pero mi papá, no, ella nunca en sus
casi 4 años de vida, nunca pudo salirse con la suya. No, porque Érico y yo siempre tenemos un acuerdo de antes de que ella naciera. No, mira, uno no va, si ella viene a hablar, no, yo delante de ti, para que no haya malos entendidos, para que ella no encuentre fendas, para que ella pueda no manipular a nosotros para lograr lo que ella quiere. Entonces eso decidimos antes, decidimos cómo iba a ser la influencia de nuestra familia, hasta qué punto íbamos a permitir que ellos influenciaran en nuestras decisiones. No estoy hablando de que ellos no pueden influenciarlas, pero en las decisiones, porque ellos piensan cosas diferentes, ¿no? Los abuelos son más permisivos que cuando son padres. Entonces hay cosas que tú estás haciendo porque tú eres padre y tú sabes que está bien, pero el abuelo, ay, no le digas así, no le hables así, no, no, no. Y hablamos de eso antes también. ¿Cuáles eran los límites que íbamos a dar, verdad? Hablamos al respecto de sus programas de televisión, de su ropa, de todo lo que ustedes imaginan y no imaginan. Nosotros hablamos antes de que Ana Julia naciera. Hablamos de cómo iba a ser su contacto con la palabra de Dios. Todo eso decidimos antes. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Entonces a veces nosotros buscamos metodologías de crianza, ¿verdad? Que parecen buenas, que parecen bonitas, pero la cuestión es, eso es lo que Dios quiere. Por eso que yo escribí acá, dentro de la realidad de cada uno. Yo no voy a decir, no, mi hijo nunca va a comer industrializado. Si eso no entra dentro de mi realidad financiera, ¿no? No voy, no. Por eso que hay que orar. Y Érico y yo oramos y preguntamos de Dios y encajamos dentro de nuestra realidad, de lo que nosotros teníamos, de lo que nosotros somos, del llamado que Dios nos ha dado. Todo nosotros hablamos, todo. Y entonces intentamos buscar cuál era el camino más correcto para Dios. No lo que era cómodo para nosotros, porque hay cosas que no son cómodas para mí. A veces nosotros pensamos en eso, dale eso de comer. Dale, que coma el dulce. El niño da 2 cucharaditas de arroz. Ay, estoy lleno, no quiero. Y se come 10 dulces. No, es cómodo porque, no quiero escuchar el llanto, no quiero escuchar reclamación, es cómodo para mí. No le gusta, le dio una vez el brócoli, el niño, no le gusta el brócoli, por toda la vida no le voy a forzar a comer brócoli. No, entonces no es lo que es cómodo para mí, es lo que es correcto y lo que es mejor para el niño, a respecto de toda su vida. Si es no tener televisión, no tengan televisión, no tener computadora. Ustedes tienen que, como padres, decidir y saber y ubicar, no lo que es mejor para usted. Pero déjalo en la televisión y yo tengo todo el día para hacer mis cosas tranquila y él está tranquilo. Y después tu hijo va a decir, de tanto ver televisión. No, entonces no es lo que es más cómodo para nosotros. La gente puede considerar en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Yo tengo que saber lo que es mejor para mi hijo, según lo que Dios ha planeado para él. Entonces, no puedo solo decidir por un libro que yo leí, porque una fulana hizo con su hijo y con ella funcionó. Yo tengo que saber de Dios. Dios, tú sabes el futuro de mi hijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le va a ayudar a que él llegue a su blanco, a su propósito de vida que tú tienes para él? ¿Verdad? Entonces yo tengo que preguntar de Dios. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 21. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Vale la pena sacrificar nuestros hijos porque es más cómodo para nosotros. Al Señor le agrada más que hagamos lo correcto y lo justo, aunque nos duela, que salga de nuestra comodidad, ¿verdad? Pero si es para que nuestros hijos sean lo que Dios quiere que ellos sean, vale la pena el esfuerzo. En el versículo 5 del mismo capítulo dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Entonces, planea bien,
los planes bien pensados y el arduo trabajo con tus hijos te llevará a ti y a tus hijos a la prosperidad. Pero si tú tomas atajos en la crianza de tus hijos, prepárate para la pobreza. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Mira, es correcto que la maternidad, la paternidad no viene con manuales de instrucciones. No, no viene, no viene. Y en particular yo les digo que ser madre es el desafío más grande que Dios me ha dado en la vida. Más que haber salido de mi país, que haber adaptado a otra cultura, hablar otro idioma. Más que eso es ser mamá. Ese es el desafío más grande de mi vida. Pero yo decidí que yo voy por el camino excelente. Yo decidí que la palabra de Dios va a ser el guía de mi vida y va a ser el guía de la vida de todos mis hijos. No, yo no quiero jamás que en un futuro yo use a Ana Julia como un trofeo para decir, mira dónde llegó mi hija porque yo hice eso, yo hice lo otro, ¿no? Ella estudió en los mejores colegios de Lima. Yo no quiero que mi hija sea un trofeo para mí. Yo quiero que mi hija sea un espejo que refleja la gloria de Dios. Si hay algún plan, algún propósito, algún blanco que yo haya dibujado para ella, es ese. ¿No? Que ella llegue a ser todo lo que Dios planeó que ella fuera. Entonces el prudente anticipa el peligro, él toma precauciones. Yo no puedo simplemente crear mis hijos a las ciegas porque dice que el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La crianza de hijos no puede ser un juego al azar. La crianza de hijos no puede ser, voy a aprender con la vida a ser madre. Si existe un manual, no, si existe un Dios que está completamente dispuesto a derramar sabiduría. Uno no tiene sabiduría porque no pide. Entonces, pide de Dios. La Biblia dice así, para concluir, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Es Proverbios 24:27. Los hijos son una herencia de nuestro Dios. ¿Entienden? Ellos son un regalo de Dios, dice el Salmo 127:3. Los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Y si ellos son ese regalo, nosotros no podemos simplemente educarlos, crearlos y tratarlos como un azar, como un acaso, como un Big Bang. No, tiene que ser algo direccionado por Dios. Ojalá ese video te haya